aplauso de la unción, ¿verdad? Qué gusto saludarles y verles firmes, constantes y avanzando en la obra del Señor. Digan conmigo, la pandemia ya pasó y vamos adelante. No sabemos qué pueda venir, pero el mismo Dios que nos ayudó en lo que vivimos, nos va a ayudar en lo que pueda venir. Así que no vamos a decir, vamos a volver atrás. La pandemia probó que ustedes son fieles. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso fue lo que probó. Aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Lidia, por la hospitalidad siempre extraordinaria. Me soy bendecido por ver al pastor John crecer ministrando aquí con ustedes. Estoy contento, lo conocí en muchas diferentes etapas, pero creo que está en una de las mejores y les está tocando que toda la fuerza y la visión que Dios le ha dado para servir a Dios la pueda dar con ustedes. Pueden darle un fuerte aplauso al Señor por este matrimonio tan hermoso. Y bueno, reciban un gran abrazo de México. Digo también las otras naciones, pero como acabamos de celebrar la independencia, andamos un poco nacionales, ¿va? Y bueno, sí, en septiembre, hace 2 domingos, el primer domingo celebramos 32 años de haber iniciado ahí en el Bajío. Dios inicia iglesias porque necesitas una casa donde Él te va a establecer. Así que Él prepara una congregación y una visión en un hombre, en un apóstol, como aquí el pastor Rigal y todo el ministerio también desarrollado, para que cuando tú conocieras a Jesús y necesitaras una familia, esta fuera tu familia. Dice la Escritura que Él hace habitar en familia al que no tiene ninguna. Y bueno, cuando uno sale de un país y está en otro, hay muchas situaciones que necesita uno ordenar. Gracias por recibirme. Vamos a la palabra. Voy a hablar de un personaje bien conocido llamado el Rey David. ¿Quién no conoce al Rey David? Hasta los no cristianos conocen al Rey David. Más cuando mató bueno, lo derribó y luego lo mató. Y yo escuchaba allá en México a senadores y a diputados. Un día comiendo en mi mesa, estábamos en un evento y ellos, como saben que soy pastor, hablaron del rey David. No, pues es que la historia de la Biblia, cuando David mató a Goliat, yo dije, ay padre, me van a predicar estos políticos, ¿va? Que no, pues se saben algunas cosas y sí lo aplican bien. El ejemplo de David, no voy a hablar de la batalla contra Goliat, pero es que una persona que no está capacitada aparentemente para pelear y derrotar un enemigo tan grande, lo derrota porque Dios está con él. Aleluya. Así que a veces enfrentaremos retos que parecen que no podemos vencerlos, pero la diferencia no está en quién eres tú, sino quién está contigo. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Y David, dicen los historiadores, tendría entre 14 y 15 años. Fíjese, 14, 15, ni siquiera un joven, un adolescente, y con Dios de su lado pudo derrotar al campeón filisteo. El punto es tener a Dios contigo. Dígalo, el punto es tener a Dios conmigo. Vamos a leer una declaración o una expresión que el rey David hace un poco antes de morir. Todos recordamos al rey David cuando derrota a Goliat, pero él es un adolescente, un jovencito. Realmente yo creo que el mismo David se sorprendió. Él no llegó a matar a Goliat ese día. Él llegó porque su padre lo envió a que le trajera noticias de sus hermanos. ¿A qué llegó David ese día al campamento de batalla? Él no sabía ese día que iba a pasar de ser un desconocido a ser un héroe nacional. Porque a Dios le basta un día para que entres en tu propósito y cumplas el paso primero que Dios te ha establecido para realizar en esta tierra. Ningún ángel, ningún profeta, ni él tuvo un sueño la noche anterior, o no hay registro alguno en la Biblia que le dijera: mañana, David, es el día de tu grandeza. Mañana es el día en que se va a saber que Dios está contigo. Él se levantó como muchos días
su papá le había dicho el día anterior, lo dice el capítulo 17 de Primero de Samuel, no es el punto que voy a tocar, pero lo establezco, y él fue obedientemente a traerle noticias a su padre, y a veces no nos damos cuenta que los actos de obediencia, alguien diga los actos de obediencia, me van acercando a mi destino, dígalo. A veces parece que la rutina y las pequeñas cosas que hacemos todos los días, el orar, el leer la Biblia, el trabajar, el obedecer, el honrar a Dios, el congregarnos, no tiene un efecto. Pero era mientras él daba pasos obedeciendo a su padre hacia el campamento del ejército de Israel y luego hacia donde estaban en formación de batalla, que se estaba acercando a su destino. Él no se levantó pensando que ese era el día en que iba a ser un héroe nacional, pero Dios lo tenía preparado, escrito en su libro desde antes que David naciera. Y Dios tiene preparado para ti también propósitos de bien. Dice la Escritura que el propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. Dios no te salvó para fracasar, te salvó para realizar a través de ti el propósito para el cual naciste. Dale un aplauso al Señor. Han pasado bastantes años desde que David derribó a Goliat y luego le cortó la cabeza. Y en el capítulo 29 del primer libro de Crónicas, él no sabe que está declarando esto un año y fracción antes de morir. Si usted revisa el capítulo 29 del primer libro de Crónicas, termina con la muerte de David. ¿Con qué termina ese capítulo? Y él está nombrando a Salomón su sucesor, y el encargo primario que le hace a Salomón su hijo es que construya una casa para la presencia de Dios. Diga, construir una casa para la presencia de Dios. Esto había nacido en el corazón de David, pero cuando él lo quiso hacer, el profeta le trajo noticias de parte de Dios y le dijo: tú has derramado mucha sangre, hay mucha gente que se cometieron muchas cosas mientras tú conquistabas y establecías el reino de Dios en la tierra. No es para que tú levantes la casa, la levantará. Dios acepta que le levantes una casa, Dios no se lo pidió, David lo propuso en su corazón, más Dios lo aceptó, pero no serás tú el que la levantas, sino tu hijo, que se llama hijo de paz, Shalom Mon. Shalom, hijo de paz. Entonces el capítulo 29 comienza en los primeros versículos diciendo que David está encargando a Salomón esa construcción impresionante. El templo de Jerusalén o templo de Salomón, yo creo que llegando al cielo, si tú me apoyas, John, voy a poner una petición al Señor que ya no le llamen el templo de Salomón, porque lo único que hizo Salomón fue construirlo. David tuvo la idea, reunió el material y hizo los planos. Pero Dios le dijo que no lo podía construir él. Entonces lo construyó su hijo. ¿Qué es en nuestros días construir la casa de la presencia de Dios? No es el edificio en sí. Sí, se requiere un edificio para podernos congregar, sino es el alcanzar otras personas para que vengan a ser parte de la familia de Dios y que al reunirnos y adorar formemos una casa espiritual donde Él pueda habitar. Dale un aplauso fuerte a Dios. Te lo explico y entro en el tema. En el tiempo de David solo se podía conocer a Dios viniendo al templo. David tenía el deseo de que todas las naciones, dígalo, todas las naciones, conocieran al Dios que él conocía. Entonces tenía que ponerlo en una casa. Dice, no es correcto que yo viva en un palacio precioso y la presencia de Dios esté bajo tiendas, bajo lonas, bueno, bajo carpas de aquel tiempo. Y entonces le quería construir una casa y Dios aceptó, porque Él quiere que todo el mundo le conozca y a través de conocerle vuelvan a tener vida. A hoy ya no Dios habita en un lugar físico específicamente. Ahora el templo somos nosotros. Dese unas buenas palmaditas y diga, yo soy el templo. Dígale al que está a su lado, algunos son una catedral. Y dígale a los otros más chiquitos, y algunos son una capillita. Bueno.
el propósito es el mismo. Dios quiere revelarse a la humanidad. ¿Qué quiere Dios? Darse a conocer, mas ya no es en un solo lugar que habita Dios. De todas las naciones tenían que peregrinar a Jerusalén e ir al templo donde estaba en el lugar santísimo la presencia de Dios. Pero hoy Dios habita, dígalo, habita. Cuando formamos esta casa espiritual hecha por piedras vivas. Somos piedras vivas, dice la carta de Pedro. Y somos piedras, no ladrillos vivos, porque los ladrillos o los bloques grises de cemento son del mismo alto, ancho y profundo. Y las piedras no hay dos iguales. No hay dos de nosotros iguales, pero en todos habita el Espíritu Santo. Y al congregarnos formamos una casa espiritual donde la presencia se ha de manifestar, y todos los que se encuentran con Dios se congregan, crecen, se restauran, sanan, son edificados y vuelven a hacer la obra del ministerio, que es atraer a otros para conocer a Jesús y que con su amor sean transformados. Dale un aplauso a Dios. Vamos a la porción bíblica. Primer libro de Crónicas, capítulo 29 y verso 14. Dice así el rey David, el famoso rey David: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego añade: pues todo es tuyo. ¿Qué reconocía el rey David? Que todo era de Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. Me asombra la pregunta. La conferencia se titula ¿quién soy yo? ¿Cómo se llama la conferencia? Y está tomada justamente de esta porción donde el rey David le dice a Dios: ¿quién soy yo y quién es el pueblo que presido, para que nos permitas construirte una casa en esta tierra donde tu presencia permanezca para siempre y las naciones te puedan conocer? Dele gloria a Dios. Vamos, déselo. Bueno, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho: pues eres el rey David. Eres el rey. David fue un rey guerrero, era un adorador, pero a la vez era un guerrero. Diga, adorador y guerrero. Dígale al vecino: como tú comprenderás. No hay por qué ser o adorador o guerrero. Diga, podemos ser las dos cosas. Íntimos de Dios, pero soldados para extender el reino de Dios. ¿Me está escuchando? Y David era un guerrero y un adorador que Dios había respaldado en todas las batallas que había librado. Vamos a leer, si nos da la oportunidad el tiempo, de que Dios le dice: te he ayudado a derrotar a todos tus enemigos. ¿A cuántos? Todos. David fue un rey invicto durante 40 años de gobierno. No perdió una sola batalla, porque Dios estaba con él desde la primera batalla que lo lanzó, si se puede decir, que abrió la puerta a su destino en su primera etapa, hasta que luego fue rey de la tribu de Judá y luego rey de toda la nación de Israel. Toda batalla la respaldó Dios. Dios estaba con David, porque un secreto de David era que era un hombre conforme. ¿Y qué significa eso? Que haría todo lo que Dios le dijera. Ay, soy un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Pues no sé si hagas todo lo que Dios te dice. Dígale a la persona que está atrás de usted: me pasó rozando, pero te pegó a ti. Porque algunos creen que tener el corazón de Dios como el de David, que tenía un corazón conforme, es cantar bonito. No, una cosa es cantar bonito y otra cosa es hacer todo lo que Dios te dice. Era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios dice: porque hará todo lo que yo le... No como Saúl, que Dios le decía una cosa
y seleccionaba qué obedecer. Ay, Padre, dígale al que está a su lado, creo que te están profetizando. La obediencia selectiva es rebelión disfrazada. Dígalo, la obediencia selectiva es rebelión disfrazada. O sea, no dices, no lo voy a hacer, pero no haces lo que se te dice. Haces lo que tú quieres y lo que no quieres, no. Yo no voy a levantar un hombre que supla a Saúl como él, que escogía qué hacía, que obedecía y que no. Voy a levantar un hombre que hará todo lo que yo le diga. Diga conmigo, estoy en proceso. Diga, la verdad, no califico. Ya me desanimé que no soy conforme al corazón de David, pero estoy en proceso. La obediencia no tiene sustituto. No hay atajo. No hay, póngame la facilita para que aprenda a obedecer. Para aprender a obedecer, se padece. Alguien exalte al Señor Jesucristo. No nacemos con un deseo grande de obediencia. Nacemos con un deseo grande de no obedecer. Dígale al que está a su lado, definitivamente, casi nomás faltó decir tu nombre. Dígale. Sí, te acaban de describir, manito. Pero David menciona esta expresión, escuche, después de haber dado la mayor ofrenda jamás registrada en toda la Biblia. Él dio, según el versículo 3 y 4 de este mismo pasaje, rápidamente lo menciono solamente, dio 108 toneladas de oro y 235 toneladas de plata. Toneladas, no gramos, ni kilos, miles de kilos. Si hiciéramos una conversión aproximada, no es exacta, aproximada a nuestros días, eso sería lo equivalente a 180,000 millones de dólares actuales. 1, 2, 3. Eso es ofrendar, no payasadas. Wow. 180,000 millones de dólares. Y cuando David da esa ofrenda, él solo, diga, él solo. Él da esa ofrenda, le dice a sus líderes, a su iglesia, a los capitanes generales, los administradores. Él había conquistado casi, dicen los historiadores, 40 naciones alrededor. Él le pagaban tributo, eran súbditos de David, 40 países. Y él les había quitado el tesoro a los 40 países, porque la ley de la guerra decía que cuando dos naciones o ejércitos entran en guerra, el que vence o el que gana tiene el derecho legal de quitar la riqueza de la nación vencida. Eso se le llama en la Biblia despojos de guerra. El ejército romano, que fue imparable por 500 años, imparable. El último gran imperio en la tierra fue el imperio romano, que dominó 1000 años el mundo antiguo, del 300 antes de Cristo al 700 después de Cristo. Creo que ese dato ya se los había dado. Pero el imperio romano pagaba a sus soldados una cantidad modesta, no tan grande, pero muchos se enlistaban en el ejército romano por los despojos porque ganaban. Entonces la riqueza de los ejércitos, naciones, reyes vencidos se tomaba y se repartía un poco a los soldados, al general y obviamente pues al rey, en este caso el César, en el caso de los romanos. Entonces David había despojado a 40 naciones de todos sus tesoros. Nadie tenía más lana que él. Y lo había hecho con el respaldo de Dios sobre su vida. Alguien dele un aplauso al Señor. Dios estaba con él. Él entrega una ofrenda de 180,000
millones de dólares. Y cuando le dice a toda la gente que está reunida, pues está nombrando a Salomón su sucesor, y está encargándole la principal tarea que le da, aparte de gobernar la nación, construir la casa, el templo llamado de Salomón, que ya dijimos John y yo. Bueno, yo le puse a John que vamos, y él y yo, a poner una queja cuando lleguemos al cielo, porque vamos a llegar. Señor, que no le pongan de Salomón, que le pongan de David el templo, ¿verdad? Porque fue David el que casi hizo todo. El otro caravaneó con sombrero ajeno de Salomón. Pues, ¿qué? Por eso, cuando construye el templo, luego mete un altar de Baal al lugar santo, motivado por sus esposas que adoraban a otros, porque el deseo lo tenía David, la visión la tuvo David, y el hijo obedeció. Pero así como construye el templo para Dios, le mete altares a las esposas que tenía. 300 reinas y 700 concubinas. ¡Ay, gole! Algunos hombres dijeron, ay, 300 esposas. Ya pasó eso, brother, ya pasó. 300 suegras. Ay, Jesús. Si con una lloras. 600 cuñados que te quieren golpear. Los 2 hermanos de tu esposa. Entonces, cuando él le dice a su gente, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria? Porque esa es otra característica de este capítulo. Una y otra vez aparece la palabra voluntaria. La palabra dice la escritura que lo que todos dan es más que David, claro, pero solo David dio 180,000 millones, convirtiéndolos a nuestros días. Todos dieron 230,000 millones de dólares más. Juntaron la pequeña cifra de 410,000 millones de dólares. Dolarucos. Santo Jesucristo. Para juntar una cantidad así, hoy, primero es imposible. Habría que quitarle su fortuna a los 20 multimillonarios más ricos del mundo. Había que juntarla. Que Elon Musk la done, que Bill Gates la done, que el Jeff Bezos la done, que el Warren Buffett, todos, hasta los rusos e hindús que ahí están colados, uno que otro chino también, que la done. Y no es suficiente. Y habría que sumar lo que valen los 20 edificios más costosos del mundo, varios hoteles de Las Vegas, el estadio en Londres, el de fútbol, que es una cosa carísima, y algunos edificios de Arabia y Singapur. Habría que juntar lo que valen esos edificios, la fortuna de los 20 multimillonarios más ricos del mundo, y nos faltarían 100,000 millones de dólares. Diga conmigo, es una cantidad impresionante. Porque la casa era no para el hombre, sino para Dios. Alguien dele un aplauso al Señor. Escucha, por favor. Todo esfuerzo que hagamos para que otros conozcan a Cristo vale la pena. Todo desgaste y sacrificio para que la casa de Dios, no el edificio. El edificio es una consecuencia de los que llenan el edificio. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos la bendición de tener este clima, esta alfombra. Tenemos la bendición de un sonido porque queremos ser edificados para crecer a la imagen de Jesucristo. No tiene caso grandes edificios sin gente. Por eso el pastor Steve, que está teniendo esa visión de Bob, el constructor espiritual, aleluya, Super Bob, tenemos que caminar con el paso que nos toca a nosotros. Traer tanta gente como se pueda para que disfrute esta instalación, pero que disfrute la esencia de lo que se hace aquí, que es alabar, adorar a Dios y darlo a conocer. La expresión ¿quién soy yo? Es una expresión de humildad. David no se siente digno de ser la persona que encabeza la recolección de una ofrenda tan impresionante. ¿Quién soy yo? No es una falsa humildad, es una humildad real.
Él la está haciendo casi al final de su vida. Él no sabe que va a morir en año y medio o dos, pero él lo ha conquistado todo. Es el rey más poderoso del oriente, es el hombre más rico que existe. Dios ha estado con él 40 años y avienta esta expresión de santa humildad, libre de orgullo, siendo el hombre más grande, más cercano a Dios y más poderoso de la tierra, igualito a nosotros. Que nos va bien un mes, nos subimos a un ladrillo y nos mareamos. Es tan fácil que se nos levante el orgullo. Dígale al que está a su lado, quédesele viendo y dígale, hasta se te ve en la cara. Ahora voy a ir un poquito más allá, no se enoje nadie, no lo digo por nadie. Aquí todos somos orgullosos. No, yo no. El que dice yo no, peor, más orgulloso es. Tan orgulloso que no reconoce que es orgulloso. Aquí toda persona, hasta la persona que sea más consagrada a Dios, todos padecemos de este mal. Algunos más, algunos menos. La Biblia dice en Proverbios 8:13, en la segunda parte, Proverbios 8:13, odio el orgullo y la arrogancia, en la NTV. La Reina Valera nos dice, por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Hay muchos pecados que nos alejan del propósito de Dios, que nos desvían del plan de Dios, aún ahora que hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Pregúntele al pastor John en privado, pregúntele a su esposa, si todavía ellos como pastores fallan y pecan. Porque alguien cree que cuando se entregó a Cristo ya dejó de pecar. Si tú hubieras dejado de pecar, te vas al cielo con todo y guaraches. Porque el apóstol Juan, que escribe el Evangelio y luego las cartas, una primera, segunda y tercera, tal vez Apocalipsis también, dice, todo lo que está escrito en la palabra está escrito para alejarnos del pecado. Hijitos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Diga conmigo la palabra de Dios, o diga la Biblia me aleja del pecado. El pecado me aleja de la Biblia. Pregúntele al vecino, ¿tú lees la Biblia entre semana? Si usted no lee la Biblia entre semana, usted está en peligro de que se deslice. No hablo que la lea como religioso, como que usted quiere saber más que otros para presumir. Léala como alimento espiritual. Hágase este propósito: no come si no lee la Biblia. Todos en 2 meses como varitas de nardo. Es una dieta súper buena. ¿Sabe que yo lancé esto en nuestra congregación? Lo dije como un comentario, porque a veces uno como pastor se desespera que hay gente que tiene 15, 20 años, 10 años, y se supone que ha leído la Biblia aunque sea 2 veces, una vez completa, y no ha leído ni un evangelio completo. ¿No hay algunos primos de la gente de aquí de León, aquí en esta congregación? ¿No habrá algún primo aquí? ¿Cuánto tienes en Cristo y no has leído la Biblia completa? Te estoy hablando. No, pero quieres que Dios te bendiga. Estás desnutrido, te falta que la vitamina esta, que la aquella, te falta un área espiritual, porque la Biblia cubre todas las áreas: familia, economía, salud, matrimonio, hijos, futuro, perdón, liberación, sanidad. Pero hay que comerla. Atrévase a decir, no como, no desayuno, no ceno si no leo la Biblia. 10 minutos. Lee la Biblia 10 minutos. Más te tardas en la sentada en el trono a la que te vas al baño. Y luego si tienes estreñimiento, hasta 1 hora duras ahí. Aprovéchala. No, Dios no se ofende porque leas la Biblia la Biblia en el baño. Se ofende porque no la leas. La palabra de Dios va a alumbrar nuestra vida. Y de todos los pecados que a veces la palabra de Dios comenta que nos separan de Dios, por eso le dice el apóstol Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero pues yo sé que algunos pecan, dice el apóstol Juan desde que le escribió las cartas. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos
para con el Padre? A Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, y otra porción dice, y nos apartamos. No nomás es confesarlos, es confesarlos y apartarnos. Dice la Escritura, seremos perdonados y lavados con su sangre. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dele un aplauso a Dios. Pero de todos los pecados, el peor es el orgullo. El problema del orgullo es que nos mueve a hacer muchas cosas y no nos damos cuenta que las estamos haciendo por puro y por puritito, recién horneado y calientito, recién hecho. Quiero tomar, ya para empezar la conclusión, las célebres palabras de lo que habló Thomas Watson, un pastor puritano del 1700 en Inglaterra. Thomas Watson fue inspiración de Charles Spurgeon, llamado por muchos el príncipe de los predicadores, por su elocuencia al hablar. Pero Spurgeon menciona haber leído y deleitándose no solo con la palabra, si la palabra es única, pero con las reflexiones del pastor Thomas Watson en algunos libros que dejó después de que partió. Y me voy a referir a la descripción que Thomas Watson hace del orgullo. ¿Qué es el orgullo?, le preguntaron al pastor Watson. El orgullo es una persona que tiene una opinión demasiado elevada de sí misma. Dígale, ay, me acordé de alguien. El orgullo es la peor víbora del corazón humano. Es el mayor perturbador de la paz, del alma y de la dulce comunión con Cristo. El orgullo es la actitud humana que más difícil se extrae de dentro del ser humano. El orgullo es la más oculta y secreta y engañosa de todas las lujurias y de los más perversos deseos del hombre. El orgullo es un pecado secreto y sutil. Generalmente aparece en formas donde no se detecta fácilmente ni se sospecha. La gente reacciona, hace cosas equivocadas, pero no se da cuenta que lo que lo mueve es el orgullo. El orgullo es el más secreto de los pecados. No hay otro asunto en el que el corazón sea más engañoso e inescrutable que el orgullo. Y luego trago saliva porque aquí me tiró Thomas Watson desde hace 250 años. ¿Cuánto orgullo tienen todos los hombres, hasta los mejores pastores y cristianos, en sus corazones? Ya se murió y como que me está pegando. El orgullo en el hombre es el enemigo más tenaz de Dios. No existe un pecado que haga que te parezcas tanto al diablo como el orgullo. Por eso el Señor dice en Proverbios 8:13, odio el orgullo y la arrogancia. Por eso cuando Jesús vino, o Dios tomó forma humana, Él hizo muchas cosas prodigiosas. Caminó sobre el agua, multiplicó los panes y los peces, con un lonche de 5 tortas de pescado, alimentó casi a 20,000. Dice la Biblia, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y si es como en cada congregación hispana en los Estados Unidos, que por cada hombre hay 4 mujeres, un mariachi y uno que no se decide qué es. La multitud era enorme. No eran 5,000 los que comieron, eran de 15 a 20,000 con 5 tortas. Digo, ¿quién no quiere tener a Jesús de esa manera para que se le multipliquen los recursos? Él caminó sobre el agua, levantó muertos, hizo que los sordos oyeran, los ciegos vieran. Pero cuando Él enseñó a los suyos, les dijo, aprendan de mí. Y no les dijo cómo resucito muertos. Paso 1, 2 y 3. 5 formas de multiplicar el alimento. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Parece que la humildad, que no es un fruto del carácter humano sencillo, viene por entender quién eres tú y quién es Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios usará el quebrantamiento. ¿El qué?
Digan, quebrantamiento. Dios usará el quebrantamiento generalmente por causa de tu orgullo y del mío. Si Dios me quiere bendecir, pero más que bendecirme, me quiere transformar a la imagen de Jesús. El orgullo es escuchar la voz del yo. El quebrantamiento es el proceso que Dios usa en nuestra vida para volver a escuchar la voz y el amor de Él. Ser feliz no es que Dios haga todo lo que tú quieres. Ser feliz es que tú hagas lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo para que tú hicieras y caminaras en ello. La felicidad se encuentra al conocer la voluntad de Dios y hacerla guiados por el Espíritu y respaldados por Él mismo. El hombre es feliz mientras hace la voluntad de Dios, porque para eso fue hecho. Hay cosas que Dios preparó para que tú las hicieras. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos en el Antiguo, pero voy a tomar las palabras del apóstol Pablo, para que andes en las buenas obras que tú te inventas cuando comes quesadillas bien cargadas en la noche. Porque muchos tenemos buenas ideas, hasta bíblicas. Yo soy pastor y tengo ideas bíblicas que no son la voluntad de Dios. Y a veces porque está en la Biblia y tengo 10 versículos con las cuales amatrallar a Dios. Tu palabra dice, tu palabra dice. Y dice Dios, pregúntame, ya sé mi palabra, yo la escribí. O yo la dicté. Pregúntame cuál es mi voluntad. Tienes que renunciar a tu capacidad, Felipe, a tu habilidad. Yo he predicado desde el primer año que me hice cristiano. Mi pastor cometió la locura de decir, tú, güerito, tú, para el domingo que viene compartes. ¿Pero qué voy a compartir? Pues me fui a las Biblias, no tenían todas concordancia, las que tenían concordancia. ¡Wow! ¿Tienes una que tiene concordancia? Buscabas la palabra, seleccionaba los versículos más pegadores y en medio de esas decías aleluya, gloria a Dios, y esa era la predicación. Cuando yo veo las notas de lo que prediqué, dije, Padre, ¿cómo fue posible que la gente se quedara oyéndome? He estado en muchos países, en 4 de los 5 continentes. He estado con gente que no conozco. Una vez fui a dar hasta Mongolia, ya les platiqué, con los mongolitos terminé allá. ¿O cómo se les dice? Mongoles, pero de cariño, litos. Hace unos años me invitaron a representar a los pastores de todo el país en la Cámara de Diputados. Yo estaba nervioso. Yo les digo la verdad, me quise reportar enfermo. Estaba muy nervioso. ¿Y de qué estaba enfermo? De los nervios, manito, de los nervios. Pero no, pues tuve que enfrentar mis temores y ahí voy. Me escogieron para hablar de parte de todas las iglesias del país esa sesión. No digo que ha habido más otras ocasiones que otros pastores han hablado. Y yo me paré a hablar y me habían dado 9 minutos. Y en 3 se me acabaron mis notas. Y al llegar al final de las notas, Lidia, me vino una unción, como se llama al predicar. Y empecé a hablar. Y hablar bajo la inspiración. Pero a diputados, a todos los diputados en México, en el Congreso, se levantaron 4 veces a interrumpir, aplaudiendo. Le dije, no me interrumpan, que no tengo notas. Bueno, no les dije, pero lo pensé. Acabando de compartir 9 minutos, que tenía un reloj, se acercaron los diputados y yo decía, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Me puedo acostumbrar? Te reprendo, Satanás. Pero me acuerdo que llegaron 2, el jefe del Partido Verde y del jefe del PRI, los secretarios que estaban con ellos, ahí los presidentes el licenciado fulano de tal, le pide que si no le molesta compartirle sus notas de lo que acaba de decir.
que le impactó mucho. ¿Le pudiera usted dar su? No les di nada. Le dije, yo no sabía qué hacer porque no tenía notas. Les dije, cierren los ojos, levanten las manos, y me fui. No. Yo creo que ellos creyeron que yo era grosero, pero eso me pasó. He estado con gobernadores, estuve en Tokio con mi esposa, dando pláticas de matrimonio sin zapatos. Yo me sentía raro. Yo hacía así, y luego le hacía así a la alfombra y decía a mi esposa, no te muevas, es que está muy suavecito. Yo nunca había predicado sin zapatos. Pero cuando sirvo a Dios, tengo que preguntarle, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué preparaste tú para que yo ande en ello? Cuando Dios llamó a David o lo sacó de detrás de las ovejas, su papá lo envió a traerle noticias de Dios le tenía preparado un gigante. A veces tú te escandalizas cuando viene algo que te sorprende, que no tenías esperando, no esperabas enfrentarlo, pero cada vez que Dios te mande un gigante, una batalla, es porque te va a promover. Creo que estabas distraído cuando dije te va a promover. Que te va a promover. Pero cuando venga el gigante, tú tienes que correr hacia él y enfrentarlo en el nombre del Señor. Tú crees que no estás preparado, pero toda tu historia atrás de ese momento te está preparando para enfrentar a tu gigante. Y si tú lo vences, vas a ser promovido. Y tú lo puedes vencer porque Dios está contigo. David le dijo al gigante, esto está en 1 Samuel 17, pero no quiero predicar de ahí porque estoy en Crónicas 29 ya acabando. Y le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Diga, armas del mundo. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y una piedra. No fue la piedra, bro. No fue la piedra. Ahora se dice bro. No se dice allá en México la esposa del güey, de la vaca. Se dice bro, me gusta más. Hasta los no cristianos. Una muchacha, hija de unos pastores, le dice a su mamá, oye, bro. Y la mamá, que es pastora, dijo, no soy ninguna bro, soy tu madre. Ok, bro. Pero bueno, David no dijo, vengo con mi campeonato de lanzamiento de piedra, llevo 3 años, medalla de oro. Dijo, vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones vivos de Israel, que te entregará hoy en mi mano, y si es necesario usará la piedra. No es el arma que tú tienes, es el Dios en quien confías. Aunque no está mal prepararse, pero al final hay que depender de Dios. O cuesta tanto que estés bien preparado y dependas de, porque tienes que hacer a un lado tu preparación, tu experiencia, tu capacidad, y ser humilde y decirle, yo le dije ahí al Señor, pues yo he venido aquí, tengo un buen mensaje, pero no sé qué decir. O sea, sí sé, Padre, pero no sé. Dime tú qué quieres que diga. Porque si yo les digo lo que tengo ahí, no termino en 2 horas. Así que no lo voy a hacer. Yo tengo que depender de Dios y hacer lo que Él preparó para que yo camine en ello. Cuando David vio al gigante y que nadie lo enfrentaba, dijo, yo no puedo dejar que ese tipo maldiga al Dios en el que yo creo. Porque el gigante no solo decía, denme un nombre, maldecía al Dios de Israel por sus dioses. Y el celo de David dijo, Dios me ayudó a vencer al oso y este está peludo como el oso. Dios me ayudó a vencer al león y este tiene dientes igual de sucios que el león. El Dios que me ayudó a vencer el oso y el león me ayudará a derribar este gigante. El Dios que te dio victoria en el pasado te va a ayudar con tu desafío presente. Ya estás listo,
Ya estás listo, solo que no lo sabes. Tú no sabes porque Dios no te avisa lo que viene. Porque si te avisa lo que viene, como Jonás, te agarras al otro lado. Entonces Dios te avienta el gigante y dice: ¿Qué hago? Pastor John. Y el pastor John dice: entra, le dijo el pastor Felipe, ya estás listo. David ganó todas sus batallas. Y ahora es el hombre más rico, más poderoso y más cercano a Dios. Le falló, se acostó con Betsabé. ¡Ay, padre! No voy a voltear a nadie para que nadie se ofenda. A ver, a nadie. Tú, teclado, te acostaste con el otro, la esposa del otro teclado. Eso fue adulterio teclador, instrumental. Y aunque David adulteró, eso no es sencillo, es una cosa grave. Se arrepintió. Cuando el profeta lo confrontó con ese dedo huesudo, le dijo: ¿tú eres ese hombre? Le dijeron a Saúl: ¿obedeciste al Señor? Oh, sí, he hecho todo lo que Dios me dijo. Sí, de lengua me como un plato, un taco y todo lo que me sirvas. Pero cuando el profeta confrontó a David: tú eres el hombre que teniendo 8 esposas se te antojó la de tu vecino. Ay, padre, no quiero voltear a ver a nadie, Te acostaste con ella, que la llamaste que para orar por ella, imponerle las manos, se las impusiste muy fuerte. Y luego mandó matar al marido porque no pudo encubrir que estaba embarazada de él. Diga conmigo: pecó, repecó, superpecó. Pero cuando fue confrontado, y nunca más volvió a caer. Porque el arrepentimiento no es solamente entender que hizo mal, es cambiar tu mentalidad en cuanto a quién es Dios y qué fue tu pecado, y caminar en otra dirección. Denle un aplauso a Dios. Si puede venir al teclado, John. Ahora vamos, el tecladista, el David, digan conmigo, el David es el superrey. Y dice: ¿quién soy yo? Pues eres el hombre más rico, David. Eres el hombre más poderoso. Eres el hombre que a pesar de tu caída te arrepentiste y Dios está contigo. No, yo no debía de ser rey. Se me está yendo la paloma, ya está regresando. Se me iba, pero la jalaste, brother. Con esa nota la jalaste. No me hagas reír. Voy a voltear para acá. Yo no debía de ser rey. Este lugar le correspondía a mi amigo Jonathan. Él era el rey legítimo, el sucesor de Saúl. Pero Jonathan murió al lado de su padre. Pero yo no debía ser rey. Hubo muchos conflictos en la nación para que yo fuera rey. Yo no debía ser rey porque yo no nací de una relación normal de mi papá con mi mamá. Porque el Salmo 51:5, el rey David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió. No dice mi padre, porque para que haya un adulterio hay un hombre y una. Pero algo sucede que él menciona a su mamá. De hecho, el problema de David es que cuando nace de don Isaí, su papá, con otra señora que la Biblia omite su nombre. 1, 2, 3. Les dejo un desafío de $200, que no traigo más que esos, pero no hay en la Biblia el nombre de la mujer, de la mamá, de la madre de David. El que me encuentre el nombre de la madre de David en la Biblia le doy $200, y el pastor John otros 200.
no está. Parece que la Biblia omitió el nombre adrede, porque David dijo: en maldad he sido y en pecado me. El Salmo 68, donde David habla de sus hermanos, los términos hebreos en los salmos para usar sus hermanos y los hijos de mi madre. En el Salmo 68 menciona a sus hermanos y a los hijos de su madre. Dígalo conmigo: mis hermanos y los hijos de mi madre. Uno parece, cuando lee eso, como que está hablando de las mismas personas, pero no está hablando de las mismas personas. Salmo 69:8. Creo que dije 68, es 69:8. Extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre. Sus hermanos son los hijos de su padre Isaí con su esposa. Esos son sus hermanos con los que él es criado. Son 7 hermanos y él 8. Y los hijos de su madre son los hijos de su mamá. El término desconocido y extraño habla de un hombre que tuvo relaciones con una mujer que no es del pueblo de Dios, es idólatra y que posiblemente sea una prostituta. ¡Ay, padre! Yo no dije que la mamá de David fuera una prostituta. Les estoy diciendo lo que dicen los estudiosos y que estudian las palabras hebreas del Strong. Estrangulados quedaron con esas cosas. Como quiera, David, por nacer de una relación no legal de Isaí con su esposa, la madre de sus hermanos, sino con otra mujer que se omite en la Biblia, curiosamente su nombre, dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, Deuteronomio 23, por eso uso los lentes, porque no veo sin ellos. 23:2: no entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación del Señor. No entrará bastardo. David era un hijo bastardo. Se oye fuerte. No me critique si no ha leído la Biblia o la ha estudiado. Y por ser un hijo fuera de él, aunque se entiende que Isaí se arrepintió por lo que hizo, le falló a su esposa, rompió el pacto y se trajo a David a vivir con él. Por eso él, cuando él le dice a David: ve a traerme noticias de tus hermanos que están en el frente de batalla, pues David no dice: tú, si nunca me has tratado bien, me mandaste allá a cuidar las ovejas. Que el oficio de cuidador de ovejas, te pido que lo estudies, John, es como decir que era paletero o bolero. Era muy inferior. Lo mandó y dice que enfrentaba osos y leones. Pues ¿qué quería el papá? ¿Que se lo comieran? Pues a lo mejor, porque era un hijo incómodo. Por eso no está ahí cuando Samuel viene. Por eso le pregunta a Samuel a su papá Isaí: ¿son todos tus hijos? Y la primera dice: sí, son todos los legales. Si tú, que eres un hombre santo, vienes a hacer algo de parte de Dios a mi casa, pues obviamente te voy a traer a mis hijos. No te voy a traer ¿cómo te digo? Algo que no está bien. No sea que me regañes y me avergüences más de lo que ya he sido avergonzado. David parecía que había nacido, dicen los que no conocen al Señor, con mala estrella. Diga: Dios tenía un plan. El quebranto lo haría humilde. Dígalo. Para que la grandeza no lo hiciera perder la perspectiva. Alguien dele un aplauso al Señor. Válgame que sí, David batalló. Cuando vence a Goliat, se casa con la hija del rey y el rey le tiene envidia y lo persigue con la DEA, el FBI, la CIA y el de los presidentes, ¿quién? El de servicio secreto. Todas las policías lo están persiguiendo. Ya está en el palacio y Dios dice: tú estabas ungido para matar a Goliat, pero ahora te voy a ungir para ser rey. Y la unción para ser rey requiere un quebranto más. Ay, no.
ahora te va a perseguir Saúl 14 años para matarte. Y en esa persecución tú te vas a volver a quebrar. Pero es que yo nací quebrado, mira, hasta camino chueco, Señor. Sí, pero eso te capacitó para derrotar a Goliat. La puerta a tu destino. Ahora vas a ser rey. Y esa unción no te alcanza. Tiene que haber una unción que se saca de cuando eres prensado, como la prensa o la piedra quiebra la aceituna hasta el hueso para sacarle el aceite. 14 años machacado. El quebranto libera el poder del Espíritu en tu interior. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y hay dos maneras. O tú te arrojas, dice Lucas 20, o tú te arrojas para ser quebrantado sobre la roca. Esta es la última porción que comparto, John, de verdad. Perdóname. Lucas 20, porque soy bíblico, o sea, todo lo que cito está en la Biblia. Hice mi tarea y dice Lucas 20, 18: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien la piedra cayere le menuzará. Pero de que te quiebras, te quiebras. O tú te arrojas para ser quebrantado, o la piedra cae y te desmenuza. Y David fue de gloria en gloria y de quebranto en quebranto hasta la victoria. Alguien dele un aplauso al Señor. Por eso, cuando se convierte en el hombre más rico de todo el Medio Oriente, del mundo antiguo, él da una ofrenda que sumada son 400,000 millones de dólares actuales. Y el tipo pregunta: ¿quién soy? Tú ni completas los diezmos y ya se te subió. ¿Qué no entiendes? Yo creo que no. Que lo que aquí construimos es una habitación espiritual. ¿Es una qué? Donde la presencia de Dios se pueda manifestar y cualquier persona lo pueda encontrar. No estás dando a algo natural o físico solamente. Si hay una entidad legal, hay una entidad reglamentada, pero tú estás dando a Dios para que la obra de Dios se sostenga y se extienda. Es necesario que le demos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestro afecto y nuestros recursos. Ya acabé. A propósito, David ya había diezmado, y eso ya lo enseñé aquí. En 1 Crónicas 29:2 él diezma. En 1 Crónicas 29:3 él dice: puesto que ya diezmé, bueno, no dice así, pero lo estoy parafraseando, y tengo mi afecto en la casa de Dios. Diga: la obra de Dios. Diga de nuevo: la obra de Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y todo lo demás para la obra de Dios. Y entonces yo lo doy. La palabra de Dios para todos, PDT, dice de esa porción el versículo 3 de 1 Crónicas 29: además de todo lo que ya tengo listo para el templo, o sea, sus diezmos, voy a entregar mi tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. Ahora, no se confunda, ya no lo damos para eso. Sí, el edificio es importante, pero el templo somos nosotros, y al congregarnos formamos la casa espiritual en la que Dios se puede manifestar. No es dar tu dinero, es dar tu vida, tus talentos, tu pasión y tu amor. Si tú vas a ser cristiano, amarás al Señor tu Dios con todo tu
con todas tus y toda tu alma. Que no lo hagamos es otra cosa, pero eso es lo que Dios dice. Por eso los musulmanes dicen que nuestro Dios no es real. ¿Sí sabes? El argumento principal de un musulmán es: dice, tu Dios no es real, a un cristiano, porque tú no te sacrificas por él. Y nosotros estamos dispuestos hasta darla. Y bajo ese argumento ellos tendrían razón, aunque tú tienes y yo tengo la revelación de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Pero no estamos dispuestos a sacrificarnos, amarlo con la mente, el corazón, las fuerzas y el alma. Pero David era un hombre conforme, que ni aun siendo el hombre más rico se creía superior a los demás. ¿Quién soy? Soy uno que no debía ser rey. Soy un hijo bastardo. Soy uno que pecó con Betsabé, mandó matar a su esposo, y aún así me has extendido tu misericordia. ¿Cómo es posible que a mí, al tipo de persona que soy yo, me permitas construirte una casa? Y él, en vez de presumir y menospreciar a los que no lo hicieran, él se humilla. Gracias, Dios. Las otras versiones dicen que él dio toda su fortuna. ¿Qué dio? Lo que había acumulado durante 40 años de victorias completas, sin derrota. Y en un acto inesperado, John mandó su tesoro al cielo un poco antes de partir con el Señor. Él no escuchó a Jesús decir: háganse tesoros en el cielo, no los hagan en la tierra. Él no escuchó a Jesús decir: más bienaventurado es dar que recibir. Él no escuchó a Jesús decir: con la misma medida que das se te volverá a medir, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Él no escuchó a Pablo, él no escuchó esa revelación, pero sí la escuchó en su corazón. Y sin que nadie le dijera, voluntariamente, diga voluntariamente, vamos, dígalo de nuevo, voluntariamente, todo lo que acumuló en 40 años de victorias lo entregó para que el mundo pudiera conocer en un lugar la presencia de Dios. Amén. ¿Qué te tiene aquí, John? ¿El salario? ¿La paga? ¿Qué nos tiene a nosotros aquí? ¿Ustedes creen que estamos aquí por el dinero? Bueno, tenemos que vivir, pero no, yo dejé mi trabajo donde me iba bien, muy bien, para servir a Dios. Y cuando he sido probado y que Dios así lo ha permitido, he dado lo que tengo. Yo rento una casa porque entregué mi casa para el Señor. No tengo casa propia, y no lo digo como para causar lástima, lo digo porque mi motivo no es ese. Si tengo que vivir de algo, pues tengo 4 hijos y 2 perros que tragan como si me odiaran. Los perros, no los hijos. Pero el dinero no es el modo. Es que amo a Dios porque me perdonó y no lo merecía. Amo a Dios porque me sigue perdonando. Y no sé por qué me permite estar a veces en estos lugares tan bellos y hermosos con gente maravillosa como ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Todo es porque Él lo preparó de antemano para que yo ande en ello. Y yo quiero vivir mi vida haciendo la voluntad de Dios. Puedes ponerte de pie y levantar tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y di: Señor Jesús, recibo tu palabra, me reentrego de nuevo a ti. Perdóname si mi entrega ha sido parcial, si no te he rendido bien mi vida. Hoy, al escuchar del rey David y cómo acumuló tanta riqueza para solo entregarla para ti, me desafía
a vivir enfocado en ti. Diga: sí, necesito recursos para vivir, para sostener mi familia. Tú lo sabes, pero mi corazón, mi amor y mi afecto está en ti. Dígalo de nuevo: mi corazón, mi amor, mi afecto está en ti. Perdóname, Señor, si no lo he hecho decididamente, pero hoy renuevo mi entrega. Te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y todas mis fuerzas, y con mi cartera también. Amén.